Bien, doctores, buenas noches a todos y todas. El día de hoy, bueno, tenemos bastante material, por así decirlo, represado, porque hemos tratado de absorber algunas inquietudes de parte de ustedes. Hoy vamos a continuar con los métodos cuantitativos. Bueno, uno de los métodos cuantitativos que dejamos pendiente de la sesión pasada, si, bueno, habíamos terminado encuestas de victimización, vamos a continuar el día de hoy con análisis de series temporales y un poco de estadística inferencial. No sé si alcancemos a ver todo lo concerniente a estadística inferencial. De todas formas, yo me hice un compromiso con ustedes y fue hoy tratar de lograr la clase hasta las 8 de la noche para aclarar algunas dudas que ustedes me manifestaban que tenían dentro del trabajo o dentro de la asignación que tenían para la próxima o que tenían dentro de su campus virtual. De igual manera, nosotros volvemos a tener sesión el día 13 de mayo. Si eventualmente la asignación no se ha vencido para tal fecha y tienen alguna duda, bueno, no sé, no recuerdo ahora quién es la que me escribe, creo que por acá tengo el número. Voy a compartirle entonces un espacio de mi agenda en caso tal de que tengan dudas, independientemente aparte de la sesión, para que pueda, diga por así decirlo, ofrecerles una tutoría si es necesario frente a al cronograma de los talleres que tienen. De hecho, ahora no recuerdo quién fue el que se comprometió conmigo que me iba a enviar, por así decirlo, el orden temático de los talleres o las actividades que tenían y no me lo envió. Entonces, no sé de pronto cómo es el No, orden. fui yo, Ah, fui yo, doctora Paola, yo. me quedó Sí. mal. Yo- Entonces, Discúlpeme, yo pensé que se había dado disculpa. Qué pena con usted, le ofrezco disculpas. tranquila, no se preocupen. Igual esto lo podemos subsanar. ¿Para cuándo tienen el taller de estadística diferencial? Que creo que es el tema. Estadística correlacional, algo así que les escuché. Sí, tenemos dos talleres de ejercicios que están proyectados para entregar de un segundo estado sin equipo. De mi momento ya le doy las fechas. Porque esa es una de las razones también por las que le incumplí, discúlpeme. Tranquila. Pero en caso de que de pronto no podamos abordar esos temas hoy o las dudas que ustedes tengan no las podamos absolver hoy, yo creería, y bueno, de una vez les comento, y doctora Paola, ahí sí le encargo la misión de que pues me escriba al WhatsApp para enviarle de pronto un link de conexión para la próxima semana, que no vamos a tener sesión, pero los que tengan dudas o inquietudes respecto de los talleres digamos, de los temas que ustedes tengan que entregar, me conecto una hora y bueno, ahí absolvemos como para no afectar el cronograma de la clase. Eh, Eso sería como entre el 5 y el 8 de mayo, que abril ya termina mañana. El 5 y el 8 de mayo. Les especificaría, diría ya que sería en este horario, en horas de la noche, para orientarles sobre las preguntas que tengan al respecto de los talleres. Hoy vamos a tratar de abordar lo de estadística diferencial, que creo que es la actividad que tienen. De todas formas, si no nos da el tiempo, y por otra parte, la semana pasada estuve en su tierra, estuve en Bogotá, pero debí transportarme a Tunja a dictar clase y eso me afectó a un costeño aquí. De hecho, cruzo aquí dos calles y tengo la playa y eso me afectó la garganta impresionantemente. Entonces, eh, de antemano les pido me excusen si debo de pronto me escuchan carraspeando o algo así la situación en la cual me encuentro. Pero bueno, voy a compartirles pantalla. ¿Logran ver mi pantalla ya? Sí, Sí, doctor. señor. Bueno, nosotros hemos visto las encuestas de victimización, los tipos de encuestas de victimización, cómo esas encuestas se aplican, digamos, la diferencia entre encuestas de victimización, estadísticas policiales,
digamos, las fases de la encuesta, la finalidad, los tipos de mediciones. Las mediciones lo alcanzamos a analizar la clase pasada, las mediciones absolutas de prevalencia y de incidencia, qué arroja o digamos, cuál es la lectura que se puede hacer cuando existe un incremento de las mediciones absolutas y de prevalencia, cuando hay bajo nivel de prevalencia y alto nivel de incidencia, o cuando hay alto nivel de prevalencia y bajo de incidencia, y la diferenciación entre los tipos de medición. El siguiente método cuantitativo, bueno, en cuanto a la diferenciación en los tipos de medición, como les había dicho, medición absoluta de prevalencia y de incidencia, está relacionada con el público objetivo o el tipo de la muestra, a quienes afecta, es decir, quiénes son realmente víctimas, con qué frecuencia ocurre el hecho y cuántos casos hay reportados. Recuerden ustedes que uno de los propósitos de este método cuantitativo es identificar la cifra oscura del delito, es decir, es población víctima no denunciante o no reportada dentro de las estadísticas oficiales. Llámese estadística oficial, lo que se conoce es, científicamente con el nombre genérico de estadísticas policiales, pero que pueden estar, pero que pueden estar reportadas en otros sistemas de información, como los registros de la Fiscalía General de la Nación, la estadística de la Policía Nacional, medicina legal, entre otras. Los análisis de series temporales constituyen otro método cuantitativo, disculpe, constituyen otro método cuantitativo, otro método de investigación cuantitativa, y este está relacionado, permítanme un segundo, muchachos. Y este análisis de series temporales está relacionado está relacionado con un conjunto de métodos estadísticos, o se entiende como un conjunto de métodos estadísticos, en donde se ordena cronológicamente el suceso o la ocurrencia de los mismos, y el propósito principal es analizar cómo evoluciona ese fenómeno criminal a través del tiempo. No identificar quiénes han sido víctimas o, como lo dije anteriormente, la cifra oscura del crimen, como en los casos de las encuestas de victimización, sino la evolución que pudiera tener, la evolución de que éste pudiera tener en el tiempo, y detectar patrones temporales que nos permitan predecir la ocurrencia del mismo en determinado espacio territorial. Este análisis de serie temporal es importante decir que no solamente se utiliza en aspectos criminológicos o sociales, también se utiliza en otras ciencias como las ciencias naturales, puntualmente en la epidemiología, en la economía, y precisamente para identificar el patrón de comportamiento de un fenómeno, por ejemplo, en materia epidemiológica, la incidencia de este en determinada población y el tiempo de maduración de ese fenómeno en determinado territorio. Este análisis de series temporales fue muy utilizado, como ustedes lo sabrán, entre 2020 y 2023 durante la emergencia sanitaria, para determinar el comportamiento de la pandemia en determinados territorios o en el territorio nacional, por ejemplo. Es importante definir a qué nos referimos, me pasé, con serie temporal. Una serie temporal es una secuencia, como lo dije anteriormente, que permite medir cronológicamente el comportamiento de un fenómeno. En el caso de estadística, perdón, en el caso de eh, métodos cuantitativos de investigación criminológica, obviamente ese fenómeno hace referencia al fenómeno criminal. ¿Cuál es la utilidad que tienen estas series temporales? Estas series temporales permiten pasar de una visión estática puramente numérica a una visión, como se ve como se evidencia en la diapositiva, más dinámica. Es decir, porque permite predecir con base científica el comportamiento criminal en determinado espacio de tiempo y territorio. Y esto es útil como
se han podido dar cuenta, al igual que otros métodos de investigación que hemos analizado para diseñar políticas de seguridad, permitiendo identificar espacios y tiempos de mayor conflictividad criminal. Por ejemplo, estas estadísticas, estos análisis de series temporales permiten analizar, por ejemplo, la incidencia de fenómenos criminales en momentos o en épocas de mayor convergencia social en ciudades turísticas, por ejemplo. El incremento del hurto cuando se encuentran o se encuentra en temporada alta turística porque hay alta concurrencia de personal y esto permite implementar herramientas de prevención y contención a las autoridades locales. Y ello es la segunda utilidad, o lo que acabo de decir es la segunda utilidad que acabo de mencionar, y es planificar estrategias de fuerza pública. Teniendo en cuenta el comportamiento que el fenómeno criminal ha tenido en el tiempo, en determinado espacio de tiempo comparado con la realidad actual, por ejemplo, en las vacaciones de fin de año pasadas, teniendo desde 10 de noviembre a 10 de enero, entre año y año, se presentó un incremento del hurto en espacios de mayor concurrencia turística. Esto permite adoptar acciones de prevención para la actuación de la fuerza pública en el territorio y anticipar comportamientos delictivos. Como lo dije anteriormente, a estos análisis de series criminales, a estos análisis de series temporales, digamos, esta línea es esta imagen no es de un análisis de serie temporal criminológica necesariamente, pero una serie temporal sería la línea, aquí ya, no me estaba tapando. La línea azul versus la línea roja, es decir, el comportamiento criminal en el tiempo, en determinado espacio de tiempo comparado con los mismos meses del año en el año siguiente. ¿Cómo funciona? Bueno, antes de hablarles de la funcionalidad digamos, esta diapositiva iba antes de esto. Hay unos componentes de las series temporales. Estos componentes de las series temporales, vamos a ver si está aquí. Estos componentes de las series temporales permiten interpretar en mayor medida la serie. El primer componente son cuatro componentes: la tendencia, la estacionalidad, los ciclos y la variación aleatoria. La tendencia, también conocida como trend, es la dirección general de los datos en determinado tiempo. Usualmente es a largo plazo. Eh, es decir, la dirección general del delito, si es en aumento o en disminución o en descenso. Usualmente los delitos que mayormente afectan la seguridad ciudadana en grupos poblacionales donde existe concurrencia de personas, dado el dinamismo del territorio, tienen una tendencia de incremento teniendo en cuenta el número poblacional. La estacionalidad son los patrones que se repiten en periodos de tiempo específicos, como por ejemplo lo que dije anteriormente: más robos en diciembre, más violencia doméstica durante los fines de semana o durante épocas especiales como Días de la Madre, temporadas vacacionales, etc. Em, Estos patrones o esta estacionalidad permite entonces identificar no solamente hitos de criminalidad en el tiempo, sino qué tan sostenido o qué tan continuo va a ser con relación al índice poblacional. Los ciclos, por su parte, son fluctuaciones de mediano o largo plazo asociados a factores económicos o culturales. Estos ciclos no son tan regulares como el factor de la estacionalidad, dado que obedecen a cambios sociales, a factores exógenos sociales, como por ejemplo crisis económicas, variaciones de las políticas públicas, incluso del control político, por ejemplo, los movimientos migratorios, el acogimiento a las poblaciones migrantes, pueden generar fluctuaciones, es decir, variaciones no estacionarias en determinado tiempo. Y la variación aleatoria cambios impredecibles. Son cambios impredecibles, también denominados ruidos estáticos, y están asociados con hechos aislados y eventos inesperados,
como por ejemplo los denominados estallidos sociales, crisis económicas, crisis sanitarias, pueden generar variaciones aleatorias. Uno de los mecanismos o uno de los medios de las herramientas que han utilizado estos análisis de series funcionales, perdón, estos análisis de series temporales, ay, no me dejó el link, pero permítame un momento. Estos análisis de series temporales ha sido un software implementado en New York y Los Ángeles que es conocido como Predict Pool o policía predictiva. No sé si de pronto alguno ha escuchado de este software. Predpool, digamos, fue el nombre original con el cual, estoy tratando de, ya, con el cual se creó o se patentó la herramienta. Sin embargo, eh, a partir del 2011, si mal no recuerdo, en la Convención de Seguridad Nacional, la herramienta cambió el nombre como Geolítica. Lo que sucede es que Predpool era el nombre de la empresa. Y la empresa, por así decirlo, vendió algunos derechos de explotación de este software y eso generó el cambio de nombre. A continuación, si me carga. Voy a presentarles un video precisamente de cómo funciona esa herramienta de Predpool respecto de los análisis de series temporales, es decir, cómo permite que la institucionalidad, en este caso la fuerza pública, se adelante o anticipe la planeación, la planeación digamos, de estrategias para hacerle frente a fenómenos criminales, como por ejemplo el hurto, los diferentes tipos de violencia, a través de los análisis de series temporales. Permítanme compartirles pantalla. Voy a apagarles el micrófono para que no se haga eco con el video. High-tech. Predecir el futuro es algo habitual para el hombre del tiempo. También la policía trata de rastrear el crimen antes incluso de que éste ocurra. Predpol es un nuevo programa informático que las comisarías de Kent, al sureste de Inglaterra, están poniendo a prueba. Cada casilla corresponde a un perímetro de 150 metros. El algoritmo nos dice que este es propicio al crimen. En los últimos 6 meses ha habido un atraco, 3 robos de coches, 4 crímenes violentos y 4 actos vandálicos. Las casillas se nombran de A a Z. A, B, C y D son las casillas prioritarias. Este sistema utiliza la información de una base de datos de 5 años sobre los crímenes localizados en determinadas zonas. La policía recibe constantemente una actualización de la situación en las zonas más arriesgadas para adaptar así sus patrullas. Aquí están los datos demográficos de la región, la población, los lugares, el tipo de edificio. Toda esa información se tiene en cuenta. Predpol combina los métodos tradicionales de investigación con los avances tecnológicos. Gracias a este programa se puede organizar una mayor presencia policial en las zonas que más lo requieren. Con este programa se podrán identificar los lugares en los que se puede prevenir la criminalidad. Eso nos ayuda a reducir nuestras patrullas y a tener una presencia más visible y activa en las zonas más necesarias.
Aún es muy pronto para cuantificar los resultados de este método que acaba de iniciarse en el condado de Kent. En California, donde PredPol fue utilizado por primera vez, la tasa de criminalidad bajó del 12 al 27%. Bien, en sí mismo dentro del video no les aparece la serie temporal, porque digamos que eso es clasificado dentro de la información de análisis de inteligencia, de información de inteligencia, pero sí cómo se alimentan esas series temporales. Una ventana de tiempo, creo que ahí les dijeron 5 años, el video de hace 13 años, de hecho, se alimenta esa información a través de las cifras reales. El problema o el desafío que tienen estos análisis de series temporales es que a diferencia de de las encuestas de victimización, solamente miden o tienen o se alimentan con la información de estadísticas o herramientas oficiales. Es decir, no está, no toma como base los hechos reales, por así decirlo, en los cuales no fueron denunciados o no tuvieron digamos, mayor despliegue. En ese orden, Esteban, Sí, profe, quería hacerle una pregunta. O sea, entiendo que es una especie de mapa de calor donde comiencen a identificar las zonas que son más vulnerables a tener algún delito y pues, simplemente suena como si fuera muy sencillo. Pero comienzan a fortalecer eso desde un mapa de calor, entiendo yo. Esteban, ¿me puedes repetir? Que pasa es que no sé qué pasa con este audio, discúlpame, y que yo es mi computador, no es, sino que lo tengo como bajito, permíteme. Ahora sí, repíteme, por favor. Pues quería entender si esto es como una especie de mapa de calor donde se comiencen a identificar las diferentes zonas donde existen o son más vulnerables a cometer algunos delitos. ¿Es como esa la comparativa que tengo presente en la cabeza o tiene más elementos más allá de un mapa de calor? La base para la construcción de las series temporales son los mapas de calor. Digamos, o bueno, sí. ¿Qué sucede? Que el mapa de calor se puede generar a partir de determinado espacio de tiempo, es decir, se filtra de acuerdo a la anualidad o a los meses en los cuales se pretende analizar el fenómeno y te va a geolocalizar el fenómeno en determinados delitos. A partir de esa construcción de ese mapa de calor, se genera una serie temporales frente al delito de hurto, si hay una tendencia de sostenimiento en el tiempo, si hay un impacto de reducción, etcétera. Pero sí, digamos, la base de la construcción de esas series temporales van a ser los hotspots o los conocidos como mapas de calor. Usualmente, lo que sucede es que los mapas de calor son más manejables o útiles para de pronto lo que ustedes pretenden hacer con el diseño o con el curso de esta maestría, me explico. Porque entiendo que es maestría en pues, criminología y política pública criminal. Los análisis de series temporales conllevan a mayores desafíos en el sentido de la interpretación. Pero si usted le presenta a una autoridad pública un host post, mire, este es el mapa de calor del distrito de Bogotá, aquí tenemos la localidad, no sé, de Kennedy y se concentran mayores hurtos en el tiempo, en los horarios de tales y tales en este lugar, en el horario de tal y tal se concentra. Entonces, genera un mayor impacto visual y de utilidad para el despliegue de la fuerza pública o de las autoridades de control ciudadano. Diferente, digamos, ya los análisis de series temporales, como son líneas sostenidas permiten identificar es o la cuantificación del fenómeno. Y esa cuantificación, reitero, digamos, no es una cuantificación perfecta, teniendo en cuenta que se basa en los fenómenos denunciados, es decir, en las estadísticas oficiales, en el ciudadano que se acercó al CAI móvil, en el ciudadano que presentó la denuncia en la fiscalía, en el ciudadano que presentó en denuncia fácil, que presentó a denunciar la denuncia del fenómeno delictivo y puede generar un análisis de serie, una serie temporal. Lo que realiza o lo que el investigador realiza es el análisis de esa serie temporal
que puede contribuir a la construcción del post-post o viceversa. Eh, Desde mi experiencia, o digamos, en atención a la pregunta que presenta Esteban, sucede que esto tiene también un desafío. Bueno, eso está dentro de las limitaciones que tienen estos análisis de series temporales y es la variabilidad del fenómeno, sobre todo si son ciudades altamente concurridas o altamente de tránsito, por ejemplo, son ciudades de tránsito de personas. Esto puede llevar a que si, digamos, no existe una apuesta de recursos en materia de disposición de la fuerza pública, no se pueda abarcar el fenómeno o no se pueda hacer control del fenómeno de manera eficiente. Me explico. Por ejemplo, en ciudades turísticas, como en la cual me encuentro, siempre se repliegan, perdón, los mecanismos de control y defensa o las estrategias de la fuerza pública en temporada turística, que de hecho, según estadísticas del DANE, nosotros no tenemos temporada, ciudades como Santa Marta y Cartagena no tenemos temporada baja, tenemos media, media alta y alta. Bueno, eso significa mayores recursos, pero la realidad es otra. Entonces, en esa situación, o digamos en temporada media alta y alta, se genera la misma estrategia de seguridad, la misma tendencia. ¿Qué implica eso? Que si no se hace un uso eficiente o no se hace un análisis eficiente de esas series temporales, del sostenimiento de o del estudio de los delitos que mayormente afectan la seguridad ciudadana, como hurtos, lesiones, homicidios y extorsiones en un territorio, vamos a emplear la misma estrategia y entonces digamos, la criminalidad se va a sostener en el tiempo y va a haber una tendencia al el incremento o al sostenimiento del fenómeno. ¿Por qué? Porque ya entonces, visto desde el punto de vista cualitativo o desde el método cualitativo y no cuantitativo, acuérdense ustedes, bueno, acuérdense no, porque no sé si eso se los manifesté, una de las teorías explicativas de de la criminalidad, que por ejemplo establece Travis Hirschi, es el factores exógenos como la eh, oportunidad y la impulsividad. El criminal que vea la oportunidad y basándose en necesidades básicas insatisfechas, pues va a cometer el delito. Es decir, si se sostiene en el tiempo que hay mayor circulación de personas en temporadas media, alta y alta en la ciudad, en ciudades turísticas, y se mantiene la misma estrategia de seguridad, entonces digamos, el comportamiento del criminal también va a seguir siendo el mismo. Y una de las situaciones también que conlleva o uno de los errores, perdón, que de pronto, no sé si aquí alguno ha sido asesor de pronto de entes territoriales o de fuerza pública en esa materia, o ha estado dentro de la fuerza pública, eh, y es considerar que al mayor número de uniformados de la fuerza pública frente a un análisis o en atención a un análisis criminológico diferenciado, se puede lograr mayor contención de la criminalidad. No es cierto. Eso genera la palabra que no le gusta a la doctora Paola, mayor percepción de seguridad, pero no mayor contención. Puede que contribuya para el esclarecimiento, puede que contribuya para la perdón, para obtener mejores resultados en materia judicial, pero no necesariamente el mayor número implica de manera directa contención inmediata del fenómeno. Eso, digamos, sin desestimar otros fenómenos sociales como la corrupción, la tolerancia, la aceptación del crimen socialmente, pero no necesariamente el mayor número de ciudadanos perdón, mayor número de uniformados o miembros de la fuerza pública en un territorio va a conllevar inmediatamente o necesariamente a la reducción de fenómenos criminales. Otra respuesta negativa o otra estrategia negativa que alimentan los entes territoriales cuando se hacen estos análisis de series temporales basados en hotspot, es en donde existen ya no hace delitos o, sí, o comportamientos con mayor afectación a la seguridad ciudadana, sino a la seguridad pública o que permitan o que se vea una amenaza a la seguridad pública, como por ejemplo control territorial del crimen organizado
y es replegar o solicitar, que es diferente, asistencia, apoyo, solicitar apoyo o contribución, apoyo o trabajo articulado con las fuerzas militares y despliegue de las fuerzas militares en zona urbana. O bien puede que también despliegue de fuerzas militares en zona rural habitada. Eh, la utilidad, no quiero que se malinterprete mi comentario, mi aporte desde el punto de vista profesional. Entiendo la misionalidad constitucional que tienen las fuerzas militares y la protección de la seguridad ciudadana, lastimosamente, no es una. Sucede que, y vuelvo nuevamente, genera mayor percepción, pero no necesariamente va a contribuir para la reducción del fenómeno, del fenómeno criminal en el tiempo y en el espacio. Porque se atiende o se tiene en cuenta que si bien puede existir un trabajo mancomunado, un trabajo eh, estratégico entre las diferentes instituciones de la fuerza pública, no digo fuerzas militares, sino fuerza pública en su generalidad, no se puede desconocer el mandato constitucional o la relevancia constitucional, la misionalidad constitucional que cada uno de ellos tiene. Entonces, se dice, mientras más, por ejemplo, donde existe mayor presencia de organizaciones criminales, no presencia, influencia, porque como tal, no hay, digamos, el 80% de las organizaciones criminales no es que tienen una oficina que diga Clan del Golfo, aquí despacha, no, digamos, tienen un repliegue institucional o parainstitucional en diferentes sectores del país o del territorio. Entonces, en donde mayor influencia existe, entonces vamos a desplegar unidades militares. Eso no va a generar control, sí, de pronto percepción e incluso en algunas situaciones, volviendo al tema de los factores explicativos de la criminalidad, uno de los factores explicativos de la criminalidad también es o se considera la ausencia de Estado, la ausencia de presencia de los actores estatales para la resolución de problemáticas sociales o la resolución de situaciones de índole pública. Entonces, si en largo tiempo o en determinado espacio de tiempo no ha habido resolución por parte del Estado o atención por parte del Estado a esas problemáticas, van a aparecer ciudadanos que lamentablemente sí la resuelvan haciendo uso de otras herramientas. Entonces, la presencia de la fuerza pública, de las fuerzas militares de forma reiterada en un territorio puede llevar rechazo a la población si se tiene en cuenta únicamente un análisis de series temporales sin el enfoque, aunque bien este es cuantitativo, sin un enfoque cualitativo, es decir, a lo que voy a la conclusión que quiero llegar es que para la disposición puntualmente no de fuerza policiva o de la actuación de la policía, que también tiene una misionalidad constitucional, para la utilización de las fuerzas militares y el apoyo de las mismas no podemos basarnos únicamente en métodos cuantitativos de investigación, sino también cualitativos, teniendo en cuenta el entorno en el cual esa institucionalidad va a desplegar esa misión. Yo no sé si ustedes recuerdan, seguramente sí, porque tan jóvenes tampoco somos. En algún tiempo existió, o en algún tiempo, de pronto, bueno, en la época de la pandemia recién, entonces lo que los alcaldes tenían a la mano era mayor uso de la fuerza pública cuando ya consideraban que no eran suficientes, entonces solicitaban apoyo, no asistencia ni militarización, porque no es una función propia de las alcaldías ni gobernaciones. Entonces solicitan apoyo del ejército. Realmente eso digamos, teniendo en cuenta el escenario social, por eso mismo, porque es que tenían un enfoque cuantitativo. Bueno, muéstreme, de acuerdo a la estadística, ahora no recuerdo el nombre, pero en donde se imponen mayores órdenes de comparendo por violación a las medidas sanitarias. Muéstrame en dónde son, no, son en el barrio tal, bueno, vamos a hacer caravanas de seguridad con acompañamiento del ejército. No genera, de pronto puede generar mayor percepción, mayor sensación de control, de presencia institucional, pero no va a evitar necesariamente que el individuo deje de transgredir digamos, esas disposiciones de orden o de índole policiva, como era evitar salir a la calle en determinado tiempo. Una situación, ya le doy la palabra a doctor Félix, una situación que sucedió, digamos, anecdótica, que quisiera comentarla, y que es, o sea, como una consecuencia negativa a la distribución o la atención especial de estas estadísticas o el análisis, la lectura concienzuda que debe realizarse, más allá del enfoque político que le quiera darse. Como ya ustedes se han podido dar cuenta, esto constituye una herramienta política, digamos, el análisis criminológico constituye una herramienta política indudable. Lo que sucede es que tiene que saberse interpretar e invertir, ¿no?
Fue una vez cuando estábamos en esa época de la pandemia, realizábamos aquí en la ciudad, téngase en cuenta que, digamos, la principal fuente de ingreso, a diferencia de ciudades como Bogotá, Medellín, que son ciudades industriales, la principal fuente de ingresos de la ciudad en la cual yo resido es el turismo. Entonces, imagínense ustedes, durante una pandemia, pues, obviamente económicamente había una situación económica, una recesión económica impresionante. Incluso eso lo sintió la alcaldía con el tema de pago de impuestos, de tasas de industria y comercio. Bueno, digamos, ni hablar del tema económico. Y entonces te dijo, bueno, para proteger el entorno marítimo, que también es una fuente de ingreso, entonces vamos a hacer caravanas de seguridad, que es la apuesta en materia de fuerza pública en determinados territorios de la ciudad con mayor afluencia de personas y con mayores, por así decirlo, transgresores al decreto de pico y placa, pico y cédula del COVID, perdón. No solamente con policía, sino también con ejército, con migración, con Armada Nacional, porque pues aquí tenemos la estación de guardacostas. Eso fue un craso error. En una de esas situaciones, estábamos en un establecimiento de comercio, a uno de los miembros de la Armada, uno de los uniformados de la Armada, se le cayó el arma de dotación y esa arma se disparó. ¿Cómo justifica entonces ahora? No le disparó en la corporalidad de nadie. Que se cayó, un forcejeo y se disparó. Pero pues ustedes entenderán que cada uso de un proyectil, eso debe estar justificado, debe estar informado dentro de del manual de uso de armas de la fuerza, que tiene la fuerza pública. ¿Cómo se justificaba para este uniformado que estuviera en una zona urbana? Ni si era un barrio muy cercano a la costa, digamos a la línea costera, pero pues toda Santa Marta está cerca de la línea costera, si lo queremos mirar desde ese modo. Pero no estaban ejerciendo funciones propias de, digamos, de la Armada o de la estación de guardacostas. Entonces, digamos que en ese momento la alcaldía emitió un comunicado, digamos, la situación disciplinaria internamente se pudo conjurar, pero fue como consecuencia de una mala lectura o una mala aplicación de la lectura que dieron estos análisis de series temporales, o que generó estos análisis de series temporales. Entonces, veían situaciones de alteración del orden público versus el comportamiento de la pandemia. Yo creo que todos nos volvimos expertos en análisis de series temporales durante la pandemia, porque veíamos cómo crecía, meseta, después bajaba, cómo había una tendencia. Entonces, hacían eso versus el comportamiento, los registros de órdenes de comparendo. Pues obviamente, mientras más fueran restrictivas las medidas, mayores transgresiones de las órdenes de mayores órdenes de comparendo iban a existir. Porque si a la persona le permiten salir de 10 a 12, entonces sale a las 12 una orden de comparendo porque hay menos personas en la calle y hay más eficiencia de las fuerzas públicas. Entonces, ¿qué hicieron? A esos territorios vamos a ir con mayores unidades de las fuerzas públicas. No resultó en nada, sino una afectación que pudo terminar peor desde el punto de vista del derecho administrativo, es una responsabilidad del Estado, que no es mi especialidad, pero que pudiera haber afectado los intereses estatales. Entonces, el análisis de estas series temporales, más allá de ofrecernos un enfoque cuantitativo, de hecho, a la hora de aplicarlo o adaptarlo a una estrategia de política pública o de organización de las fuerzas de seguridad o de la fuerza pública como estrategia político-criminal territorializada, necesariamente implica un enfoque cualitativo. Es decir, si tenemos los números, tenemos el tiempo, la población, tenemos los territorios, pero cómo es ese territorio, a qué población se va a impactar, cuáles son las estrategias que tengo, cuáles son los recursos que dispongo. Doctor Fels. Gracias, profesor. Buenas noches para todas y todos. No, creo que con lo último que usted acaba de decir me dejó clarísimo el punto, porque me preocupaba un poco que este sistema de efectivo, pues lo estaba pensando en algunos delitos, sirve para alguna de criminalidad, pero sí, claro, lo que usted dice al fin es muy cierto. Esto es de una base cuantitativa, pero si lo que vamos a estudiar es el origen del delito, es necesariamente cualitativo. Porque solo cuantitativo sería para el tema predictivo, pero o tema de control social, pero no como tema de hurgar en las fuentes o en el origen propio del fenómeno criminal. Pero no, ya con lo que usted me acaba de decir, profesor, ya me da luces enormes. Gracias. Sí, muy bien. Es que me puse los audífonos. ¿Me escuchan bien?
Ok. Es que efectivamente, digamos que cuando me dijeron de este tema, de esta clase, yo decía, carajo, eso es la base para poder implementar una estrategia de política pública idónea. Es decir, si bien ustedes deben ser conocedores, porque sé que van a ser excelentes asesores en materia de política pública criminal, que creería yo desde el punto de vista como penalista, es la base para la construcción de un derecho penal verdaderamente que resuelva las problemáticas sociales y que cumpla con los fines estatales, una política criminal bien estructurada, en donde no solamente el derecho penal materialice la política criminal, hay diferentes formas de materializar la política criminal de un Estado. eh, los métodos cuantitativos son la base para poder construir una política criminal, digamos, idónea. O sea, cuando digo la base, no quiere decir todo, también parten de una estructura. Si bien hay un análisis cuantitativo, también a partir de esa población muestra y de ese fenómeno, hay que determinar situaciones de índole cualitativa, que sé que también reciben esa materia de métodos cualitativos. Sucede que, a diferencia, digamos, uno de los grandes rasgos, como lo vimos en las primeras clases, los métodos cuantitativos versus los métodos cualitativos, es que la complejidad de los métodos cualitativos es aún mayor. Sí, a mí no me gustan las matemáticas realmente, pero los resultados son exactos y son más rápidos de obtener frente a un método cuantitativo que un método cualitativo. Requiere una caracterización, una depuración de la información, mientras que un método cuantitativo no, pero desde el punto de vista político es lo que le importa, digamos, a quien ostenta el poder, ¿sí? Números, cifras, no condiciones. Las condiciones, digamos, los aspectos situacionales o cualitativos son relevantes a la hora de presentar soluciones a esos números, a esas cifras, ¿cierto? Que, dicho sea de paso, la respuesta no va a ser inmediata. Ahí sí, como son problemas de índole o situaciones de índole social, problemáticas de índole social, eso no va a generar una respuesta inmediata. O si bien, pues una respuesta no una solución inmediata, va a haber una respuesta, pero la solución va a ser sostenida en el tiempo. Y bueno, para comentario paréntesis, para poder continuar sin apasionarme. Eso, por ejemplo, sucede con el tema de la construcción de más establecimientos carcelarios versus el crimen, versus la comisión de las conductas delictivas. Entonces, a mayor número de delincuentes condenados, tenemos que buscar un lugar en donde ubicar, digamos, la respuesta rápida, pero no es la solución inmediata para la cadena criminal o para el fenómeno social, digamos, para el fenómeno penitenciario como parte del proceso judicial, que digamos el proceso penal termina así con la sentencia, pero hay una continuidad en materia de derechos humanos y administrativa y judicial incluso, que es la parte que sanciona, la vigilancia de la pena, el seguimiento de la sanción, la parte condenatoria, el control de esa condena. Eh, pero sucede que desde la percepción ciudadana el problema termina cuando está la sentencia, absolutoria, condenatoria, pero termina allí. Y es la preocupación que realmente impacta a quien ostenta el poder. Pero entonces la solución en materia de política pública criminal no necesariamente siempre está relacionada con el criminal capturado, inmediatamente criminal recluido. No, porque se debe partir de la base de dónde se origina ese comportamiento o por qué ese comportamiento se da y cuáles son las situaciones que estatalmente están contribuyendo para la formación o para la propagación, por así decirlo, de ese comportamiento socialmente hablando. Vamos entonces a continuar. Bueno, les decía cuál es la utilidad de estas series temporales. Lo que habíamos hablado de geolítica con anterioridad, denominado PredPol, que es una especie de policía, como les dije, policía predictiva. Actualmente se apoya en inteligencia artificial para em, predecir posibles delitos en diferentes zonas del país. Como ustedes se pudieron dar cuenta, eso fue en el video del condado de Kent, pero las primeras apuestas o digamos las primeras intervenciones de Predpool fueron en Los Ángeles y New York y sí generaron, digamos, una estrategia de control positiva en cuanto a la reducción de hurtos y violencias en zonas sociales, pero hago el énfasis que hay que poner en negrilla en zonas sociales intervenidas.
Entonces, eso implica que cualitativamente hablando va a haber un desplazamiento del crimen que implica atención también en las zonas que no fueron intervenidas. Teniendo en cuenta, o eso se logró gracias a la presencia focalizada de las autoridades que permitieron predecir con, obviamente, lugar errores o con algunos desaciertos la comisión de esas conductas en determinados territorios. ¿Cómo funciona Predpool? Como lo vimos en el video, cómo se alimenta esta herramienta. Un análisis basado, bueno, primero, un análisis basado en lugares, diferencia, no perfila personas, es decir, comunidades, sino lugares o territorios específicos. Eh, el algoritmo se constituye o se construye a través de tres tipos de datos principales: el tipo de delito, la fecha y el lugar en el cual fue cometido, basándose en la teoría de repetición cercana. Es decir, ese concepto o esa teoría de repetición cercana consiste en que, teniendo en cuenta el análisis la IA realice respecto del delito, el tipo de delito, por ejemplo, hurto, la fecha, no fecha un día, sino un espacio, una ventana temporal, eh, y el lugar o el territorio en el cual se presenta, puede determinar de acuerdo a esas cifras con qué proximidad o continuidad se van a presentar se van a presentar los siguientes comportamientos delictivos. Pero allí falta algo. O hay una ventana que permite el error en la herramienta. ¿Quién me puede decir, frente al algoritmo, frente a las tres, o a los tres datos con los que se alimenta el algoritmo? ¿Quién me puede de pronto decir, así como decimos aquí en la costa, abuelo de pájaro, cuál es la ventana que queda abierta para que de pronto se pudiera generar una predicción un poco más exacta? Si las herramientas o si, perdón, si los datos que utiliza el algoritmo son tres, ¿sí? Que son lugar, fecha y delito, ¿qué haría falta? ¿O qué paso, qué elemento hace falta para de pronto constituir una, una predicción más cercana? Dado que ahí se les acabó la gasolina, la densidad poblacional, señores. Eh, por ejemplo, es lo que les decía, por ejemplo, en el caso de ciudades de afluencia, por ejemplo, ciudades transfronterizas, para no aburrirlos con el ejemplo de las ciudades turísticas como la mía. Yo creo que ya estoy haciendo mucha publicidad no pagada. En el caso de las ciudades turísticas, donde hay tránsito permanente, perdón, de ciudades fronterizas donde hay tránsito permanente, Ureña, Cúcuta, Maicao, poblaciones de Arauca, por ejemplo, supongamos que esta herramienta se implementa, pero la herramienta se va a implementar con el análisis basado en lugares, es decir, por ejemplo, Ureña, población, 100.000 habitantes, 30.000 habitantes, ¿sí? Pero es la población censada. Y ese censo, obviamente, no está alimentado con la población flotante o de tránsito, que, dicho sea de paso, sin ánimo de estigmatización, puede generar el incremento de necesidades sociales. Claro, mayor población, menos recursos, menos disposición de los mismos, mayores necesidades que tienen los individuos, entonces mayor propensión del delito. Análisis cualitativo, no cuantitativo. Y entonces esa falta o esa carencia de el conocimiento de la densidad poblacional puede llegar a generar fallas o afectaciones en la respuesta que esta predicción delictiva pueda generar. ¿Qué es lo que sugiere esta teoría de la repetición? Em, ¿O qué es lo que busca generar esta teoría de la repetición cercana? Eh, la cercanía espacial y la cercanía temporal. ¿Dónde pueden ocurrir los delitos? Si en el mismo cuadra, en la misma cuadra, en la misma calle, en la misma esquina. Y temporal, si puede, cuándo puede ocurrir, en cuánto tiempo, horas o semanas. Em, esta teoría bueno, eso de hecho es la traducción al español en inglés y
excusando mi pronunciación, es Near Repeat Theory, o sea, la teoría de la repetición cercana. Está sustentada en que el delito ocurre cuando coinciden víctima, agresor y ausencia de control. Pero nuevamente ahí está, digamos, ¿cómo decirlo? Está el elemento faltante en cuanto a qué tanto porcentaje de victimización o qué tanta incidencia de victimización puede existir respecto de la densidad poblacional, ¿cierto? Entonces, si bien la ausencia de control se muestra como como un elemento necesario, no es el único, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, la densidad poblacional. Ahora bien, reitero, esta herramienta fue pensada o fue creada o como utilidad para la fuerza pública o para la distribución de la misma como una estrategia de política criminal territorializada. Bueno, y los resultados generan mapas con cajas de alto riesgo, como lo preguntaba el doctor Rivera. Básicamente se generan unos hotspots, unos mapas de calor en donde se establecen los lugares de mayor densidad, digamos, de mayor ocurrencia o continuidad de la conducta delictiva. Y esto permite el incremento de patrullajes o control de la fuerza pública en esos territorios. Y bueno, lo que busca la promesa que tiene esta herramienta, que busca esta herramienta, es aplicar la teoría de la prevención o generar estrategias preventivas o anticiparse antes que el delito suceda. Doctor Alejandro, perdón. ¿Cómo está, profesor? Espero que Bien, mejore pronto. gracias. Compañ- Compañeros, buenas tardes. Sí, cuando estoy viendo lo del algoritmo, me parece interesante también ah, acotar o resaltar que allí pudiera también ser un factor importante la reorganización de los espacios. Si hablábamos justamente de la teoría de las ventanas rotas, pues esta herramienta, este software, quizás no tome en cuenta eso. Es decir, por ejemplo, acá lo que está pasando con la 26 con Caracas, que dicen que van a, digamos, a hacer edificios nuevos y poner todo esto muy bonito, cuando sabemos que ahorita hay, digamos, muchas personas que viven ahí en la calle, o sea, no es un sector muy bonito que digamos, o por lo menos es lo que se ve. Entonces, quizás disminuye el delito, ¿no? Y lo otro, pues, es también los factores económicos. Si tomamos en cuenta también la antigua a escuela de Chicago, que las personas, más que nada los migrantes, estaban, como decir, en el centro de la ciudad y había más delitos y a medida que iban mejorando económicamente se iban yendo a los suburbios. Entonces, estos son factores que me llaman la atención a la hora de este algoritmo que determine o que pueda predecir ciertos delitos en ciertas circunstancias, pues. Yo tenía pensado, de hecho, lo que sucede es que no estoy desde la tablet. Gracias, doctor. Hoy utilizar una herramienta de inteligencia artificial básica, o sea, Gemini bueno, ChatGPT es muy elemental y lo que me va a hacer es alucinarme. Pero, por ejemplo, Gemini bueno, eso lo intenté fue con Gemini solamente, la versión Pro, frente a alimentarlo con información básica frente a el espacio territorial y los índices delictivos denunciados. Eso lo hicimos, o esa herramienta, esa estrategia, obviamente con una buena construcción del PRON, la clave para la implementación, digamos, la utilización adecuada de la inteligencia artificial es un PRON adecuado, un PRON correcto, donde tú le generes o donde le coloques un rol, una acción y un resultado pretendido. Y analizamos, en su momento hicimos el trabajo con unos compañeros de investigación y la estadística que generaba era exactamente la misma. O sea, el análisis predictivo que generaba era exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque primero no se colocaba el espacio poblacional las características sociodemográficas fundamentales. Cuando yo no colocaba las estadísticas sociodemográficas fundamentales, comenzaba la herramienta a generar diferentes resultados. Decía, si estamos hablando, como por ejemplo decía, si le estamos hablando de
eh, hurtos, hay que analizar factores, o sea, me pedía mayor información que la alimentara con mayor información. Entonces, miren ustedes lo que planteaba el doctor Alejandro, y es que si bien de pronto desde el punto de vista estratégico se muestra, como lo digo, como una herramienta, como una base, no puede ser todo o no puede generarse como una respuesta absoluta de estas estrategias. Bueno, ahora lo que ustedes dicen ahora que ustedes manifiestan eso de la 26 con Caracas, me llama mucho la atención. No de lo que ustedes, digamos, no desde el punto de vista criminológico, sino miren ustedes cómo la transformación del entorno puede contribuir desde un método, desde un análisis cualitativo, como ya lo hemos visto anteriormente, a la reducción de la percepción de la criminalidad, no de la criminalidad en sí misma, de la percepción de la criminalidad y en caso de la criminalidad en sí misma, que ésta pueda desplazarse a otros territorios. No conozco del todo Bogotá. Digamos, como decir que la calle, la carrera, no. Tiene una ciudad muy organizada porque de hecho uno sabe si es la tal con la tal, norte, sur. No llega aquí por aquí, por ejemplo, como crecimos redondos, en el sentido que como somos ciudad histórica, nosotros crecimos de espalda al mar y alrededor de la iglesia. Entonces aquí usted puede ver que la calle séptima se junta con la 30, es un enredo. Pero, por ejemplo, históricamente nosotros acá culturalmente, contrario a lo que debería ser en otros países, a lo que es en otros países, eh, lo que está o las comunidades que están cercanas al puerto son las más afectadas económicamente y por lo tanto las que mayor situaciones delictivas reportan, pero no de que el delito se encuentre allí mismo. Es decir, allá no cometen hurtos, allá no cometen eh, extorsiones internamente, sino que se alojan o tienen presencia los actores o los sujetos activos de estos comportamientos. Y por lo tanto, la percepción de criminalidad, la percepción de inseguridad es alta. Eh, y eso, como les dije, contribuye también, el entorno contribuye también a que se pueda, digamos, adaptar políticas públicas coherentes a las necesidades sociales. Em, Recuerdo, y con eso voy o cierro esta parte, de que durante estas estrategias de política pública, cuando estaba trabajando, trabajé en su momento en la alcaldía, era esos barrios que están cerca a la zona portuaria, entonces vamos a hacer intervenciones, vamos a llegar con la policía, vamos a hacer mayores caravanas de seguridad al ciudadano, no lo iban a robar allá, porque es que los criminales estaban allá, sin ánimo de estigmatizar, ¿no? Ahora no vayan a ir a Santa Marta y del puerto para allá no van a pasar, no se preocupen. Digamos, el comportamiento criminal no se manifiesta allí, entonces de nada servía apostarle desde el punto de vista en donde hay mayores capturas, considerar que allí necesariamente tenía que desplegarse la fuerza pública. Bien, ¿cuáles son los métodos de análisis de los métodos de análisis de estas series eh, o estas tendencias? Primero tenemos dentro de esos, de ese promedio, de ese método de análisis, los promedios móviles o moving average, se conocen como el suavizamiento o técnica de suavizamiento. Y lo que consiste o lo que busca es promediar el conjunto de cifras consecutivas para eliminar, digamos, factores externos y construir una tendencia. Entonces, por ejemplo, se toma el número de hurtos y se calcula un promedio para así poder identificar si hubo una tendencia, es decir, el número de hurtos entre abril y mayo. Se eliminan los factores externos, como por ejemplo situaciones de índole social o de índole ambiental, si existió una pandemia y se identifica con ese promedio si hubo una tendencia. Hay unas técnicas de suavizamiento simple, ponderadas o centradas. La más utilizada es la ponderada, que incluye los valores de mayor importancia, las cifras más altas. El método de regresión o el método de análisis de regresión de estos análisis de series eh, explican la relación entre una variable y otra, si son dependientes en el tiempo, si son independientes o son dependientes entre sí. Por ejemplo, el número de delitos, digamos como la fórmula,
general es el número de delitos, el tiempo sobre la variable de error. Esa variable de error quiere decir la fluctuación poblacional, por ejemplo, o el fenómeno acontecido, el tiempo en el que aconteció el fenómeno, por ejemplo, de la pandemia. Y eso genera una lectura de qué tanta influencia tuvo esa variable frente al comportamiento criminal. Y el modelo ARIMA, que realmente tiene unas siglas en inglés, y ahí sí tengo que retomar, como les dije, los pronunciamientos de Open English. Es como la autorregresión integrada, movimiento de autorregresión integrada, Moving Average. Combina tres componentes estructurales de los análisis de series temporales. Uno, la dependencia o los valores pasados. Dos, la diferenciación entre estos valores para eliminar una tendencia y construir una nueva, y los errores pasados, las malas lecturas, información errada, cifras denunciadas que realmente no ocurrieron, entre otras. Digamos que ese método ARIMA eh, permite generar mayores respuestas o mejores respuestas en los análisis de series criminales, pero el nivel, digamos, es el que tiene el nivel de predicción más alta porque se basa en experiencias pasadas. Pero para que el método ARIMA pueda aplicarse, el método de regresión, el método de regresión móvil pueda aplicarse, ha tenido que existir ya una prueba de error, por así decirlo, de otros análisis criminales utilizados. Por decirlo de alguna manera, los promedios móviles limpian los datos. En el caso tal, para sintetizar, el promedio móvil limpia los datos, el método de regresión explica el fenómeno y el método ARIMA, basado en la regresión y la explicación del fenómeno, permite anticiparse y predecir el fenómeno en el tiempo. Bien, como les había prometido, porque sé que tienen una actividad al respecto, vamos a abordar un poco el tema de la estadística inferencial. La estadística inferencial, bueno, antes de avanzar con el tema de la estadística inferencial, estos métodos, eh, estos métodos de análisis tienen unas funciones especiales. Los promedios móviles, suavizar los datos y reducir digamos, el ruido para identificar tendencias. Los métodos de regresión, o el modelo de regresión, perdón. Bueno, aquí no es método, sino modelos, de hecho. Lo que se me creó el título de método cuantitativo. Explicar las relaciones del fenómeno con factores externos, y el método ARIMA, moldear estos dos, el modelo ARIMA, moldear estos dos modelos de regresión y móviles para identificar tendencias y predecir y moldear. En cuanto, doctor Peraza. Sí, quisiera saber si usted nos va a mostrar ejemplos No, de estos métodos de análisis, y si hay algún software específico a utilizar. No lo había escuchado así, o quizás lo he hecho con otro nombre, pero me gustaría profundizar en esto, si existe la posibilidad, por eso le digo a alguno, cómo pudiéramos nosotros tratar de aplicarlo. Ok. Bueno, acá, en este momento, no tengo, no les traje digamos, como la forma de aplicación o el método específico o la gráfica en la cual pudieran implementarlo. Eh, en casos reales, no he visto el método ARIMA, de hecho. Usualmente son promedios móviles los que se utilizan para identificar tendencias. Eh, y podría traérselos de pronto para la próxima clase, pero en este momento no traje la estadística porque de hecho son estadísticas móviles y se me demoran a veces cargando desde la página. Eh, bueno, usted me dice que de pronto no los conocía con ese nombre. Cuénteme de pronto con qué nombre los conocía, doctor. No, es que, por ejemplo, cuando hablaba en su momento sobre, por ejemplo, lo que es la serie, ¿no? Digamos, normalmente los estudios que yo conozco justamente son así en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el SPSS, metíamos los datos allí, categorizaciones de variables, y nos daba justamente la curva digamos, dependiendo del tipo de gráfico que se escogiera. Acá, digamos,
están hablando, a mí se me ocurre, no sé si tiene que ver con esto, no sé, los estudios de... bueno, vamos a ver la estadística inferencial ahora, es que estoy confundido con este otro. No, tranquilo. Pero voy a buscar información sobre esto y si usted puede traer entonces justamente más, también algunos ejemplos sería ideal, porque la idea es, digamos, sacarle provecho a todo lo que usted nos está enseñando. Vale, gracias, doctor. Muy bien. Entonces suena, digamos, ha sucedido que cuando se explican estos métodos suelen parecerse o suelen identificarse unos con otros. Sucede que algunos son base de otros o algunos logran construir o el resultado de uno apoya para la construcción de otro método cuantitativo. La estadística inferencial, por su parte, permítanme un momento. Bien, la estadística inferencial, por su parte, se constituye como, o algunos han considerado que es la base o el núcleo de los métodos cuantitativos, porque permite pasar de los datos observados o de los datos obtenidos mediante un método de observación a conclusiones sobre una población. No me pasa la diapositiva. ¿Cuál es la funcionalidad? O digamos, ¿qué es lo que permite eh, identificar la estadística inferencial? Digamos, tres cosas, tres elementos importantes. Estimar parámetros, probar hipótesis y predecir comportamientos futuros. Cuando decimos que la estadística inferencial permite estimar parámetros, permite construir la tasa real de los delitos. Probar hipótesis es, por ejemplo, determinar si una política pública fue efectiva frente a su implementación o su aceptación ciudadana y predecir comportamientos futuros con base a la muestra obtenida a través del método observado, que tanta, digamos, repetición o qué nuevo comportamiento va a ejecutarse. La base de la estadística inferencial es la denominada teoría de la probabilidad. ¿Qué tan probable es o qué tan probabilidad y proximidad son diferentes, pero qué tan probable o tan cercano es la ocurrencia de un fenómeno en un lugar o un espacio de tiempo, permitiendo cuantificar tanto el error como la incertidumbre o lo que pudiera generarse? Ok. Este método permite tanto a investigadores criminales como a abogados extraer conclusiones generales sobre una población a partir del análisis de una muestra de datos específicas. Mientras que en el caso de la estadística, eh, solo resumen lo que hay, lo que existe. La inferencial busca proyectar probabilidades, como su nombre indica, a partir de la inferencia, establecer patrones, validar bajo un margen de error controlado, etcétera. Como lo dije anteriormente, la utilidad es probar hipótesis y probar la repetición de este comportamiento. ¿Cómo funciona? Se toma una muestra representativa, no se puede estudiar lógicamente a la totalidad de la población, es decir, a toda la localidad uno de Santa Marta, a toda la comunidad de Suba, sino que se toma una población referencia, una muestra representativa y se toma esa muestra representativa con un margen de referencia de error conocido. Ya más adelante explico un poco más, bueno, si el tiempo y la garganta me dan. Digamos, esta estadística inferencial constituye un conjunto de técnicas, como lo dije anteriormente, que permiten inferir, esto es, deducir o estimar las características de una población a partir de una muestra representativa, no de toda la población, sino una muestra representativa. Muestra representativa que usualmente es porcentual y con características comunes. ¿Cuáles son los elementos de la estadística inferencial? La población es el conjunto total de individuos o fenómenos de interés. Ejemplo, todos los adolescentes en conflicto con la ley. Esa no es la muestra, esa es la población base.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Colombia existen 170 adolescentes en conflicto con la ley, un decir, porque son más. Adolescentes en conflicto con la ley. Usted toma una muestra que es un subconjunto, ese es el segundo elemento, un subconjunto de esa población base para realizar o para poder realizar ese estudio. Teniendo en cuenta ya aspectos cualitativos de esa población, usted puede identificar eh, cómo va a seleccionar esa muestra. Por ejemplo, los adolescentes y que mayormente están en conflicto, digamos de esos 170, 100 son de poblaciones, están en el grupo etario entre 14 y 16 años y 70 están entre los 16 a 18. Usted obviamente va a tomar en esa muestra, va a tomar mayoritariamente a quienes mayoritariamente, digamos, de esas 170 usted va a tomar una muestra porcentual de 50, por ejemplo, y de esos 50 usted va a tomar, de ese 50 el 80% va a ser perteneciente a la población con mayor densidad, es decir, a los que están entre 14 a 16 años. Se puede tomar con atención a un número general o a un número población, a un número territorial o relacionado con un territorio o una comunidad. Eh, Otro elemento, luego de que usted selecciona, se tiene la muestra, son los parámetros, los valores reales de la población, que usualmente, como lo señala la presentación, son valores desconocidos, son valores, eh, digamos que no se identifican o no se conocen solamente con la muestra, sino con el estudio que se realice. Y los valores, los elementos estadísticos son los valores calculados a partir de la muestra y sirven para estimar los parámetros. ¿Cuáles son los tipos o los modelos de relaciones inferenciales? Bueno, antes de continuar, cuáles son los errores que pueden existir en estas inferencias generadas a partir de estudios de muestras? No detectan algunas veces el efecto real del comportamiento delictivo. Eh, Algunas veces se excluyen situaciones sociales verdaderas y se corre el riesgo a veces de medir percepciones. Bueno, no en el ejemplo que estamos acá, que estamos analizando, porque son adolescentes vinculados al sistema, y digamos, eso se ve de manera real con el hecho o con el proceso judicial. Pero, por ejemplo, frente a la efectividad de una política pública, se corre el riesgo de medir percepciones y no realidades frente a la efectividad de la misma. ¿Cuáles son los modelos de relaciones inferenciales? Existen dos tipos de modelos, correlacionales y de regresión, muy similares a los modelos de análisis de series. Un ejemplo es un investigador que analiza una muestra de adolescentes infractores y concluye que el 70% proviene de entornos con baja supervisión parental, lo que permite inferir un factor de riesgo relevante a nivel poblacional. Es decir, usted no va a decir que el 100% de los adolescentes infractores eh, tienen carencias paternofiliales, pero de la muestra que usted tomó, el 70% tienen esas carencias. Usted se infiere que uno de los factores de vulnerabilidad para que el adolescente recaiga en el sistema es la baja supervisión parental. Los factores correlacionales miden asociación y los factores de regresión permiten predecir una variable a partir de otra. Un ejemplo es la relación que existe entre el nivel socioeconómico y la probabilidad que la conducta pueda repetirse respecto de ese nivel. Pero para eso se necesita que el factor social, uno de los factores de las variables una de las variables sea o pueda ser analizada en el tiempo, en cuanto, por ejemplo, el nivel socioeconómico, si se sostiene el mismo nivel de ingresos en el tiempo y se sostiene, por lo tanto, la probabilidad delictiva, es decir, si pueden mejorar las condiciones económicas. Esta es una diferencia de los modelos, el modelo correlacional y el modelo de regresión. El modelo correlacional, como lo dije anteriormente, es decir, de pronto usted lo puede encontrar como estadística inferencial correlacional. Es realmente una estadística inferencial con modelo correlacional o una estadística inferencial con modelo de regresión. En cuanto al modelo correlacional, es una vertiente, como lo dije, entre la estadística inferencial que se enfoca en analizar
y estimar la relación entre dos o más variables, con el fin de generalizar los resultados de la población. Sucede que las conclusiones estadísticas que se generan no se generan respecto de la muestra, sino respecto de toda la población o con relación a toda la población. Hay tres tipos de correlación: correlación positiva, correlación negativa y correlación nula. Cuando hablamos de correlación positiva, tengamos en cuenta que existen dos variables siempre. Ambas variables aumentan o disminuyen. Nivel socioeconómico frente o nivel socioeconómico eh, bajo respecto en conductas delictivas bajas. Entonces hay una correlación positiva. Una correlación negativa es que una variable aumenta mientras otra disminuye. Se mejoran los recursos económicos y se reduce el índice delictivo. Y una correlación nula: no existe una relación aparente entre ambas variables. Es decir, no tienen comportamiento. Puede que una se mantenga en el tiempo, cambie y otra aumente. No hay correlación entre ambas variables. Es decir, que la muestra respecto de una de las variables no va a guardar relación y por lo tanto no se puede inferir que el nivel socioeconómico genere o sea un factor de vulnerabilidad determinante para la incursión de los adolescentes en las conductas, en comportamientos contrarios a la ley. La regresión es un modelo matemático que describe la relación entre variable dependiente, lo que se quiere explicar o se quiere predecir, es decir, si se va a cometer el hurto, por ejemplo, y las variables independientes, los factores que influyen, factores económicos, factores sociales, factores medioambientales. Bien, esto es algo un poco más complejo y esto me gustaría, porque esto tiene movilidad, sino que no se pegó fue la imagen y no me está generando movilidad. Pero esto puede ser, o este es, por ejemplo, un elemento, son los elementos de la estadística diferencial con modelo regresivo o con modelo de regresión. Esto lo tomo o se toma como ejemplo el hecho de la incursión de adolescentes en comportamientos criminales, donde Y es la variable dependiente, es decir, la reincidencia que se presenta frente al comportamiento; X la variable independiente, es decir, una variable que no se considera perdón, o el que se considera que puede tener relación o no con el comportamiento. En un ejemplo, el consumo de alcohol. B es el intercepto, que es el valor independiente cuando se consume alcohol, es decir, la reincidencia cuando hay consumo de alcohol. Y B1 el pendiente, que es cuánto cambia por cada unidad de X, es cuánto cambia eh, el resultado este de cero si cambia el valor independiente, que es el consumo de alcohol, es decir, cuánto aumenta la reincidencia por cada vez que existe consumo de alcohol, o si la reincidencia, el consumo de alcohol afecta la comisión de comportamientos delictivos en adolescentes. Y es el error, que son los factores no explicados por el modelo, es decir, situaciones que no se toman como variable, pero que pueden generar cambios en el modelo y que no fueron abordados. Un ejemplo, dentro de esta estadística inferencial, como su nombre indica, infiere a partir de variables. Si B1 es igual a 0,8, es decir, el valor pendiente, que es cuánto cambia por cada unidad de X, cuánto cambia por cada valor independiente. Esto suena como matón de cabeza para los abogados, pero es, digamos, el análisis que puede lograrse a partir de diferentes variables. Y el concepto, o digamos, el resultado, se debe medir en una herramienta, o se genera un resultado estadístico, pero que se debe medir, se debe leer, se debe realizar una lectura cualitativa. Si ve uno, como lo dije, el valor pendiente y esto es el cambio que se produce por cada movimiento o alteración del valor independiente, es decir, 0,8 por cada aumento en el consumo de sustancias o alcohol, la probabilidad de reincidencia aumenta significativamente. Esto permite pasar de una simple correlación a una relación cuantificada y útil para la predicción, es decir, por cada cuántos
cada cuantas veces que se consume alcohol, un adolescente o sustancias estupefacientes, un adolescente puede incurrir en conductas contrarias a la ley. Esto permite anticiparse al fenómeno y predecir el comportamiento. Doctores, quisiera que la garganta me diera para más, pero en este momento no. Eh, quiero hacerles entonces una pregunta, o quiero, bueno, Doctor, preguntarles de pronto qué dudas o inquietudes tienen al respecto. Por aquí veo que me enviaron algo al chat. yo tenía una inquietud. Bueno, precisamente yo quiero presentar porque de verdad he estado con temas de, no tengo equipo en este momento en el que estaba trabajando todo, por eso pues no le di información. Eh, unos puntos del taller que tenemos, del taller número, del módulo 2 y del taller del módulo 3 son ejercicios prácticos. ¿No? Eh, como yo le decía anterior, hay algunos que nos están pidiendo medir tipos de variables, Carlas, ¿sí? Mirar tasas de delincuencia, hacer ejercicios de análisis comparativo frente a la interpretación de variables que nos están entregando, ¿sí? Pero siento que en algunos de los casos las variables están demasiado abiertas. Eso me generó algo de confusión y algo de ruido, ¿sí? Esa es una de las razones, pues, por la que hago la pregunta. No sé, entiendo el tema de su afectación de garganta, porque sí me preocupa también que se esté sobreesforzando. Pero sí me gustaría, pues, tener la oportunidad de compartirle los talleres y que su merced nos diga, bueno, Es ¿qué que, alternativas perdón, nos disculpe que le interrumpa, disculpe que le interrumpa, doctora. Usted me compartió ahorita el un, el cronograma? cronograma, Le he pero enviado una vez. de este no sé cuál es el uno, cuál es el 2, cuál es el 3. Entonces, supongo yo que el que tiene más próximo para entregar es el del 9 de mayo, el de muestreo y recolección de información, ¿cierto? Sí, señor doctor. Sí. Ok. Pero Los módulos que están ahí, sí. ¿a ustedes les brindan los datos de las variables o ustedes tienen que construir los datos de las variables? No, de los al WhatsApp ya. Es que los acabo de descargar, pues como te decía, es que en este equipo no tenía información. Entonces, los compartidos en este instante son los talleres específicos módulo 2, ¿sí? Y el del módulo, esos son los talleres de estadística inferencial que, ¿sí? Y también nos piden hacer unos ejercicios de variables asociados también pues a la generación de instrumentos que utilizar dentro del proceso de investigación cuantitativa. Están para construir, ¿sí? Un informe final, ejercicio de investigación asociado a la interpretación también de las variables, a la propuesta de investigación que hagamos. Ok, aquí Pero estos ejercicios son los que me han tenido como un poquito. estoy viendo que, bueno, les hacen un taller práctico, 5 puntos de un taller práctico, ¿cierto? Que es del módulo 3 Ese y es el del 2 y módulo 3. 3 y el anterior es el del módulo 2. Sí, señor Doc. Ok. Y ¿Para cuando tienen del 2 entrega el de que este? Del 9. es para, sí, para el uno está para el 24 de mayo y el Ujú. otro está de Ok. Hagamos algo. Como ya tengo los talleres y realmente la información que les estoy dando aquí de estadística inferencial correlacional es básica, de hecho por el contenido del tiempo no les da a ustedes para que puedan resolver todo ese taller, teniendo en cuenta que tengo que abordar todos los métodos cuantitativos. Como les dije anteriormente, doctora Paola, entonces, mañana usted me escribe, no se le olvide, me escribe y yo le paso un link para ver cuándo nos conectamos para poder hacer la tutoría frente a estos dos talleres en específico. Quiero que de pronto me entiendan algo y es, mi labor es teórica meramente en el sentido de la clase, pero me interesa que ustedes entreguen un buen resultado. Entonces, yo voy a brindarles esta tutoría de estos dos talleres frente, es que no es solo sobre estadística inferencial. De hecho, si no, también veo aquí que es análisis multivariado. Ok. sí, eh, de variables. Es un análisis cuantitativo fuerte y digo también, porque ya lo estuve revisando. Sí, sí, bastante, bastante extenso. Entonces, lo que voy a tratar de que en esa tutoría brindarles de pronto unas herramientas para que se les facilite un poco más.
la construcción de o la solución de esos puntos sin tener que hacérselo, porque bueno, tampoco, pero sí brindarle unas herramientas para que puedan resolver un poco más fácil. Eh, Porque claro, a mí pues dentro del temario a mí me dicen métodos cuantitativos, explicarlos, identificar, diferenciar el uno del otro, pero no les alcanza a ustedes para resolver ese taller. Entonces, ya de pronto ahí sí me guío un poco más de cuáles son los temas o cuál es la temática precisa a abordar dentro de la clase. Ahora, como no la logro abordar durante el tiempo, entonces lo que haríamos es, como les dije, una tutoría respecto de esto. La dejo grabada, les envío la grabación, decirle que no se pueda conectar a la tutoría, no hay problema. Dejo grabada, envío la grabación y pues ustedes la podrían observar después, ¿vale? Obviamente voy a Vale, tratar de genial. hacerlo en el transcurso de la próxima semana, cosa de que ustedes no se les cruce y que podamos conectarnos. El número plural, les digo, ofrezco varias opciones y ustedes me dicen cuál es el, de pronto cuál se les ajusta un poco más. Vale, sí, señor. No, Vale. gracias. Doctor Alejandro. Sí, gracias. Profesor, me encantaría, si está a su alcance, explicar un poco esas fórmulas que hay para determinar una muestra en la población. Te soy sincero, no las sé usar. Y lo otro, pues me parece que esos dos métodos que tiene allí, el correlacional y el de regresión, que los dos son correlacionales, pero el de regresión es un poco más complejo. Sería genial entender, digamos, cuál es la diferencia básica, como para saber entonces cuál utilizar para hacer una investigación. Vale, perfecto. Entonces, de hecho, tomo nota de la diferenciación entre el de regresión, diferenciación puntual, la utilidad de las fórmulas planteadas. Sí, es que las fórmulas así planteadas, como están a simple vista, no, digamos, no les alcanza. Entonces, tendríamos que realizar el caso concreto, la muestra, número poblacional y el valor del error para poder generar una estadística inferencial y a partir de esa estadística inferencial, la lectura que se realice. Veo que acá en el trabajo, de hecho, les dan los datos, pero los datos, sí, como dice la doctora Paula, algunos son amplios y algunos están incompletos. Bueno, aquí dice que el error tipo uno, ok, hay algunos datos que tendríamos que o inventar o dejar en cero, pero vamos a tratar de, como les dije, abordarlo de acuerdo a la fórmula generalizada que planteé en la presentación. Vamos a trabajar con los casos. Entonces, la tutoría va a ser sobre los casos, para no irnos más allá de la información, ¿vale? Y entonces sería esta, módulo 3 y módulo 2. Entonces, eh, vamos en la tutoría a abordar la actividad del módulo 2 y el módulo 3, la del módulo 2, que está relacionada con un análisis descriptivo y la otra con una estadística inferencial, bueno, que guardan realmente relación. Y eso lo haríamos en la tutoría para el día de la clase, sí, de pronto abordar el siguiente método cuantitativo o el otro método cuantitativo que tenemos dentro del radar o dentro el contenido de la clase, que es los modelos multivariados y la estadística del litio. Pero les solicito entonces para que ustedes miren de pronto en sí cuáles son, de qué métodos le piden los talleres, porque imagínense ustedes, yo les estoy, por lo menos le di el tema de análisis de series criminales y pues muy seguramente ustedes no le han puesto análisis de series. Entonces, de pronto, de los talleres que ustedes les están colocando, cuáles son los métodos para hacer mayores énfasis en esos métodos y los otros, digamos, generar solamente conceptos generalizados o básicos de ese método. Doc, te cuento aquí rápido, cómo está estructurado esta materia. La materia tiene tres módulos y en cada módulo hay un documento multimedia donde hay una explicación, ¿sí? Teórica. Dos de los módulos tienen video, hay uno que no lo tiene. Dentro de ese módulo multimedia está la explicación del ejercicio de la generación del muestreo, de la estructura de los instrumentos, ¿sí? Y luego viene una explicación, pero muy general. En el módulo 2 no está tan detallada de la parte de estadística inferencial y de la elección pues, de las variables.
Entonces yo me comprometería a cargarlos y se los envío, Doc, para que su merced tenga pues conocimiento de lo que está en la plataforma, más la parte instruccional, o sea, qué hacer, ¿sí? Pero, o sea, la orientación están las dos actividades de los talleres. Entonces me comprometo a descargarle y descargar la parte instruccional, qué es lo que hay que hacer, y se aclarándole módulo por módulo. ¿Te parece, Doc? Perfecto, vale, claro que Por sí. si ya es de muchísima ayuda, pues está haciendo con nosotros, que se lo agradezco. No se preocupen, no se preocupen, que esa es la idea, ese es el propósito de la academia. Bueno, doctores, muchísimas gracias a todos por el tiempo, que creo que y alcanzamos a hacer un tiempo extra de 38 minutos, casi 40 minutos, bastante larguito, y nos veríamos entonces en el transcurso de la próxima semana. Puede escribirle a la doctora Paola cuáles serían las opciones, la que les aparezca más viable a ustedes y en donde haya mayor número de aceptación, en esa nos conectamos, ¿vale? Trataré de que no sea en horario laboral porque sé que pues todos ustedes trabajan, tienen sus ocupaciones, para que podamos conectarnos en ese espacio de tiempo. Entonces, muchísimas gracias, feliz noche a todos. Gracias a usted, profesor. Muchas Feliz. gracias, muy amable. Gracias, profe, feliz noche.